Muy buenos días, desde el canal 10 les damos la bienvenida para que sepan el nuevo reportaje de Rodolfo Hernández, su vida política, quién es él, qué contexto tienen sus vallas y qué conclusiones hemos llegado en este momento. Los invito a que se queden y muchas gracias por su atención. Daremos inicio al reportaje de la vida personal de Rodolfo Hernández y su vida política. Como ya todos sabemos, él se llama Rodolfo Hernández Suárez, su fecha de nacimiento fue el 26 de marzo de 1945, su edad actual es de 77 años, se conserva mucho. El lugar de nacimiento fue en Piedecuesta, Santander, 1945. Su esposa se llama Socorro Oliveros. La educación que él tuvo, él estudió en la Universidad Nacional de Colombia, una ingeniería civil, por eso él mismo se llama, con su profesión, ingeniero Rodolfo Hernández. Así todos lo conocemos. El doctor Hernández se ha presentado como un outsider, eso es un político independiente, ajeno a lo establecido y a los partidos tradicionales que conocemos aquí en Colombia. Fue un empresario de la construcción, con lo que amansó su fortuna, sabemos que él es, y tuvo un paso polémico pero popular por la alcaldía de Bucaramanga. Recordemos que es una ciudad de 5.000 habitantes que está en el noroeste de Colombia. En contradicción con su bandera anticorrupción, se han hecho investigaciones y pues hay una presunta corrupción, pero aunque él niega todo. Hasta que no hayan pruebas no se dice lo contrario. Rodolfo Hernández se expresa pues de manera muy coloquial, saben que él tiene una personalidad muy específica y pues es muy informal y él siempre busca ser auténtico. Eso lo caracteriza a él, ser como es, no importa dónde. Hablaremos de unas fechas muy importantes durante los años 70-90 hasta el 2022 actualmente sobre la vida de él. Primeramente en los años 70-90 pues él se desempeña como constructor, en particular en el negocio de la construcción de vivienda de interés social para las personas más pobres de Colombia. En el 2019 hacen un reporte de que Hernández tenía abiertas 34 investigaciones disciplinarias con la Procuraduría, pero que él no aceptaba ningún cargo de esos. En el 2021 la Fiscalía lo acusa formalmente, pero él dice que no, por las irregularidades que se presentan, pero él dice que no. En el 2022 hay una audiencia, pero él dice que no acepta cargos porque hay falsedad ideológica. Y en el 2022, como ya sabemos, él fue el ex candidato presidencial 2022 para Colombia y sabemos que estuvo a muy poco de ganar la presidencia, pero todo salió diferente a último minuto. Así que esta es la vida de Rodolfo y mi compañero de... Claro que sí, muy buen día. Ahora vamos a ponernos en contexto con nuestro país, Colombia. Y para esto vamos a analizar muchos detalles de nuestra historia y su influencia en el presente. Para ello analizaremos hechos como el Bogotazo, que fue causado por el asesinato del candidato de izquierda Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. También hemos de mencionar la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó al poder después de un golpe de Estado desde el 13 de junio de 1953 hasta el año 1958. También estaría el asesinato de Luis Carlos Galán, quien sería un candidato presidencial neoliberalista. Otro asesinato sería el de Pablo Escobar Gaviria, que sería en cooperación de las fuerzas paramilitares, la AUC, las fuerzas estadounidenses y las fuerzas militares y policiales de Colombia. Este hecho afianzaría las relaciones de Colombia y las fuerzas de los Estados Unidos, pero también delataría la negligencia de las fuerzas colombianas ante las actividades de las fuerzas paramilitares, que se volvería a ver durante las ejecuciones de civiles conocidas como falsos positivos. Y dentro del conflicto armado y otros factores, esto ha causado que la aglomeración de la población sea del 80% dentro de las ciudades principales. Entre ellas estaría Bogotá con 7.8 millones de personas, Medellín con 2.4, Cali con 2.3 millones, Barranquilla con 1.2 millones y Cartagena con más de 1 millón de habitantes. También hay aglomeración alrededor de las mismas, en ciudades como Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga, Soledad y Soacha. También debemos mencionar la crisis del fin del siglo, que produjo en Colombia un decremento en el PIB del 4,2% durante el gobierno de Andrés Pastrana. Esto generó inseguridad en la población, lo que generó consecuentemente que el candidato Álvaro Uribe Vélez llegara a la presidencia.
Él llegó a la presidencia gracias a su discurso con propuestas populares y radicales que proponían una resolución económica y del conflicto que se estaba viviendo en Colombia. Durante su mandato es que se establecería una dependencia del petróleo y de su constante inestabilidad. Durante su gobierno hubo un notable crecimiento en el PIB anual entre el año 2003 y 2007 con tasas de crecimiento de 5,7 en promedio. Los picos del inicio de su presidencia y una caída al final de la misma son debidos a que al principio lidió con la crisis del fin del siglo y luego tuvo que lidiar con la gran recesión internacional que llevó a otra caída del petróleo por debajo de los $60 en 2009. Un motor del crecimiento del PIB en estos años es que el petróleo en 2002 valía $30. Para el 2008 el barril valía $100. Pero en 2009 el precio decreció hasta los $60. Otra cosa que aumentó el PIB fue la inversión extranjera. Durante este periodo se invirtió principalmente en el sector minero, energético y en el manufacturero. También hubo un colapso en la bolsa que desató una crisis internacional para el año 2008 y 2009. Aprovechando esta situación, en el año 2010 el presidente Juan Manuel Santos se posesiona. También durante este año se ve que el petróleo comienza a subir y su promedio llega a estar en los $110 entre el año 2011 y 2012. Se registra un crecimiento del 10% en la demanda interna y un crecimiento del 21% en la formación bruta de capital, siendo este el más grande en los últimos 20 años. Debido a que el precio del petróleo aumentó, la producción de petróleo en Colombia superó el 1.000.000 de barriles por un precio de $108 para el 2023. Y esto aumentó el PIB anual de este año en 4,6%. Pero debido a la decadencia del petróleo, en el año 2015 llegó a los $45, llegando a los $28 en el año 2016 por cada barril. Esto repercutió en la caída del crecimiento de nuestra economía, redujo el PIB en un 3,5%, que se empezó a recuperar para el año 2018, cuando este oro negro subió otra vez a los $66. Para la presidencia de Iván Duque, en 2009 se presenta un crecimiento en el consumo de los hogares y una inversión en maquinaria y equipo de trabajo. Esto debido a que los gastos en migrantes venezolanos y el crédito bancario internacional y las remesas enviadas de colombianos del exterior hacia Colombia fomentaron la economía. La inversión extranjera aumentó un 25% debido a la Ley de Financiamiento de 2018. Esto disminuyó el impuesto de renta y la posibilidad de descontar impuesto del IVA a la adquisición de algunos bienes. Pero en el año 2020 hubo un decremento en la demanda del petróleo. Este decremento fue un 30% en el mes de marzo de 2020, debido a que la pandemia mundial afectó especialmente a los sectores que la necesitaban, como Rusia, Europa y los Estados Unidos. Los datos indican que el barril de petróleo para febrero era de $60 y para la tercera semana de abril de 2020 este llegó a los $21. Y la pandemia siguió repercutiendo porque en 2021, en enero, se registran cifras de un decremento del 6,8% del PIB anual, más 4,1 millones de personas desempleadas y más de 500.000 micronegocios perdidos. Para principios del año 2020 se registra un aumento del PIB de 9,5%, pero el desempleo solo ha mejorado un 3,4%, porque antes era de un 15,5% y a principios de año fue de 12,1%. La pandemia, afectando las necesidades de los empresarios que buscaban disminuir los costos y maximizar la producción de sus productos para evitar las pérdidas, generó mucho desempleo y el cierre de muchos negocios. Aparte de esto, no se generaron políticas ni hubo ningún apoyo para que las personas pudieran sustentar sus empleos. Sumándole a esto que Colombia depende demasiado del petróleo desde los años 2000, lo que quiere decir que nuestra economía varía demasiado y nunca puede ser estable, ya que este producto siempre está variando constantemente en su precio, lo cual genera que las personas estén inseguras y cada vez se siente más una sensación de inestabilidad. Procederemos con un corte comercial y volveremos con nuestra compañera Luna Daniela. Muy bien, continuamos con el mensaje que nos quiere transmitir esta valla. Ella hace referencia a su campaña política, donde quiere transmitir un mensaje a la ciudadanía en general.
El mensaje que transmite es sobre la corrupción. Observamos ahí que indica donde nadie roba la plata alcanza. Nos refleja también su compromiso con el país. Esto también genera una gran influencia en las redes sociales. Como observamos, tiene dos hashtags que indica yo le creo al viejo y Rodolfo presidente. Esto es como para hacer una modernización, para recibir como un apoyo más directo en las redes sociales y para tener una relación más directa con los jóvenes. También podemos observar perfectamente la postura que tiene el ex candidato a la presidencia 2022, Rodolfo Hernández, donde transmite confianza, serenidad, transmite una persona muy tranquila, muy confiada de sí misma y del mensaje que nos quiere transmitir. Él realiza una señalización con su dedo índice y es muy peculiar, ya que refleja una persona muy segura de sí misma y nos quiere transmitir un mensaje sobre el cambio que podemos tener nosotros como colombianos. Incluso en la parte inferior de la valla hay una frase que dice una ciudad llena de oportunidades. Esto nos indica que si nosotros cambiamos nuestros hábitos, nuestra calidad de vida, podemos lograr muchísimos cambios en el país. Y hasta aquí nuestro reportaje sobre la candidatura a la presidencia 2022 del candidato Rodolfo Hernández. Somos el noticiero de los colombianos.